Buenas tardes. Ahora vamos a ver el tema del control asistido por computadora. En los sistemas de control por computadora permite emplear una computadora para controlar un sistema físico real. En nuestro entorno encontramos multitud de sistemas que son o pueden ser controlados por un ordenador. Dentro de estos sistemas podemos encontrar el ordenador de a bordo de un coche, una casa domotizada, un sistema de aire acondicionado, los complejos sistemas de control de los coches de la Fórmula 1, las naves espaciales, etc. Con el control del computador conseguimos que el ordenador interaccione con objetos y mecanismos reales, pudiendo incluso mejorar el comportamiento de estos sistemas físicos. En la siguiente figura vemos un esquema básico de un control digital asistido por computadora, del cual podemos notar que tiene como principales actores lo que es los dispositivos de entrada, la computadora que crea los procesos o que calcula los procesos, interfaces de comunicación para que los usuarios puedan tener visualización de lo que está sucediendo con los dispositivos de comunicación, y lo que son los dispositivos de salida que mandan las órdenes a el proceso que está realizando ahora sí que la actividad de ese sistema. Vamos a empezar viendo lo que son los dispositivos de entrada. Los dispositivos de entrada son utilizados por el computador para leer los datos del proceso requeridos por el sistema. Estos datos corresponden a los valores de las variables físicas del mismo, que pueden ser señales discretas, como son las entradas que detectan estados de contactos o interruptores, es decir, cosas que nada más te dan un 1 o 0, una ausencia o presencia, o las señales analógicas, que son valores que cambian con el tiempo y se pueden aplicar en valores de la presión, temperatura, pH, etcétera, etcétera. Estos sensores ustedes ya los han visto en la unidad pasada. De hecho vimos una gran cantidad de sensores, y dependiendo de lo que nosotros vamos a estar procesando, es el tipo de sensor que nosotros vamos a elegir. Ustedes ya sacaron 8, 9, al que peor le fue creo que sacó 7, así que ya son expertos en la elección de el sensor adecuado para el mejor proceso que se va a estar empleando. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen un sensor de presión que va instalado en la maquinaria, el cual nos estaría arrojando información análoga, es decir, una información de cantidades que van variando en el tiempo, ¿sí? Pero estos valores salen como una señal eléctrica y necesitan un cierto acondicionamiento para que yo pueda saber en qué momento tiene cada valor en la escala de este sensor. Ahora, en esta lámina observamos un sensor de nivel, pero empleando lo que es un láser, ¿sí?, para poder detectar el llenado. En este caso, por ejemplo, aquí me interesa saber que en ese punto está marcando que hay el suficiente líquido, ¿sí? Entonces no me marca, o más bien no necesito una variable que varíe con el tiempo, ni con distancia ni nada, sino que me arroje si está lleno hasta ese punto o está vacío. Un solo 1 o 0, que sería, digamos, un valor de 5 volts o 0 volts,
o 12 volts y 0 volts, o 24 volts y 0 volts, que son digamos los valores más empleados en la industria, ¿sí? Este tipo de sensores me estarían arrojando lo que es una señal discreta, es decir, nada más me marca hay o no hay, un 1 o 0, a comparación de una señal análoga, la cual me está variando con el tiempo y obtiene diferentes valores de 0 hasta el límite donde pueda censar dicho dispositivo. Digamos que son las diferencias entre una señal discreta y una señal análoga, o un sensor que manda una señal discreta o un sensor que manda una señal análoga. Obviamente, para poder lograr esto necesitan lo que son las tarjetas de adquisición de datos. Una tarjeta de adquisición de datos sirve para obtener una muestra de una variable física, es decir, voltaje, temperatura, nivel de sonido. Es decir, toman una señal de un sensor de un sistema analógico y después la adecúan para transformarla en un dato que pueda ser reconocido y registrado por un sistema digital, con el fin de que la pueda leer una computadora y realizar una tarea específica mediante un software específico. Bueno, pues como estábamos viendo, las tarjetas de adquisición de datos, o DAC, acondicionan las señales recogidas por los sensores, ¿sí? Una vez, digamos que ya tenemos elegido qué tipo de sensor es el más adecuado para detectar ciertas variables, el sensor me va a arrojar una señal eléctrica, la cual necesita tener cierto acondicionamiento. Es decir, no me va a poder leer quizás la computadora un golpe de voltaje de 12 o 0 volts, o la variación de valores digamos que tenemos una medición de 0 grados a 10 grados centígrados. Bueno, cada dato de esos grados centígrados es un voltaje diferente o una corriente diferente que las tarjetas de adquisición van a detectar y me la van a transmitir con un valor digital, una palabra que me identifique a ese valor. Ya no va a ser los 12 volts tal como vienen, sino va a ser un dato binario, hexadecimal, o el formato que elijan la compañía que fabricó y que tiene la lectura de el sensor, y lo va a adecuar, digamos que de la forma que el programa pueda entenderlo, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos ver diferentes tipos de tarjetas. No son todas, son, digamos, una pequeña muestra donde precisamente vemos eso. Y por ejemplo, esta blanca, estamos señalando aquí, tiene pues estos bornes verdes en los cuales se nota lo que es digamos, las terminales de adquisición, y transforma el dato para que pueda ser transportado vía RS485. Aquí tenemos otra tarjetita en la cual en los bornes verdes puede ser colocado los sensores y va a transmitir la información vía USB o vía serial. A mano derecha tenemos esta tarjeta, que es una tarjeta de adquisición de datos que transforma un dato analógico y lo convierte en un dato digital.
Este es muy empleado para, por ejemplo, equipos como los Arduinos y cosas así. Hacen la misma tarea que, digamos, los anteriores. Y por ejemplo, el último que tenemos acá abajo, tenemos una tarjeta de adquisición de datos que incluso tiene sus conversor para diferentes tipos de salidas. Y por ejemplo, se puede conectar a una computadora. Aquí en esta imagen tenemos un, digamos, diagrama de bloques de lo que realizaría una tarjeta de adquisición de datos. A mano izquierda vemos un multiplexor con un convertidor análogo digital, el cual va a estar capturando la señal y digamos que la va a convertir en pulsos a través del convertidor análogo digital. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se interpreta la señal. Aquí nada más lo vamos a ver con el diagrama a bloques, ¿sí? En el cual digamos que en un momento tiene, bueno, por ejemplo en ese caso tiene varios pasos, tiene del 1 al 6, el cual digamos el pico de la señal estaría en el B1, el pico inferior en el B6 y todos los valores intermedios estarían fluctuando entre el B1 y el B6. Entonces, cada vez que pasa por una de las entradas, pues se va a estar muestreando y se va a convertir en un dato digital, en un pulso. Aquí podemos ver que tiene, por ejemplo, en esta tarjeta un paso de aislamiento. Es muy importante este aislamiento porque algún tipo de voltaje o corriente extra podría llegar a colarse a la interfaz UART USB, digamos al medio que pasa hacia la computadora. Entonces esta interfaz que normalmente el aislamiento en la comunicación, que normalmente es por optoacopladores, ¿sí? O bueno, sí, optoacopladores, porque los relevadores que antes usaban pues muchas veces no tienen la frecuencia adecuada para poder trabajar esto, ¿sí? Entonces ahí aísla la señal eléctrica. Normalmente es con un optoacoplador que la señal eléctrica la convierte en un pulso de luz y lo pasa al otro segmento como un pulso eléctrico de menor corriente, muy independiente a el pulso eléctrico de la sección anterior, ya que se unen, pero solo se unen por el apagado y encendido de un sensor óptico de alta velocidad. Bueno, también podemos ver que obviamente necesita su fuente de poder para poder suministrar energía a todo el sistema de la tarjeta, porque deben de recordar que la tarjeta es muy independiente de la computadora o el microcontrolador o quien funja como el sistema que esté apoyando en todo el proceso. Bueno, entonces ya una vez que tiene captada la señal analógica, la manda por lo que es la interfaz de comunicación, ya sea el UART, el puerto serial, o el USB, o LAN, o cualquier medio de comunicación que se haya elegido, y esto va directo al computador, el cual debe tener pues un software que de inicio esté configurada a la velocidad de transmisión de la tarjeta y puede interpretar los datos de forma correcta para ser leídos e interpretados
en un programa que pueda visualizar el usuario final. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el sistema digital de adquisición de datos, digamos lo que estaría haciendo la tarjeta de adquisición. En el cuadrito verde vemos donde dice sistema físico, es digamos lo que estaría capturando el sensor. Digamos que la señal previa a capturar el sensor es lo que está generando, ¿no? La variación, digamos que de temperatura, por decir ese ejemplo, ¿no? El pico inferior sería la temperatura más baja del rango, el pico superior la temperatura más alta. Supongamos que el sensor fuera de el pico más bajo, no sé, 5 grados centígrados y el pico más alto de 30 grados centígrados. Entonces colocamos un sensor, sería la etapa esta azul celeste. Este sensor va a adquirir la información física, la información real, y la va a transformar. Primero la va a capturar y no sé si recuerdan en las secciones pasadas hablábamos que los sensores tienen siempre un pequeño error, un ruido que se les puede sumar. Como aquí podemos ver, se ve casi igual la señal, la forma, pero se le sumaron unos picos, ¿sí? Unos picos que pueden ser ruidos o variaciones del sensor, de todo el sistema, de la línea, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que deforman de cierta forma la señal original. Bueno, entonces capturada la señal pasa pues ahora sí que a una señal eléctrica, la cual en la tarjeta pasa a una etapa de filtrado para tratar de eliminar los ruidos y todas las deficiencias que pueden haber dentro de la misma señal capturada. Entonces comúnmente pues esto se le llama en la etapa de filtrado, y de ahí empieza lo que es la conversión analógica a digital. Es muy importante en una tarjeta de adquisición de datos que pueda tener lo que es el filtrado de la señal, ya que esos pequeños rizos que le aparecen en la señal filtrada puede llegar a ocasionar que mande falsos datos, ¿sí? Porque esos piquitos, digamos que lo pueden elevar a un valor que no es el que queríamos captar. Pero bueno, en todos los sistemas siempre existe ese pequeño disparo, ese pequeño error, ¿sí? Bueno, después de hacer el filtrado, les comentaba, pasa a la conversión analógica digital. Es decir, se toman varios puntos dependiendo de la resolución de la tarjeta. Va a crear varios puntos de muestra, como se ve en la imagen que está abajo de donde dice señal digitalizada. Esos puntitos son muestras en el tiempo de la señal original, y ahí nos va a marcar la información que nosotros vamos a terminar leyendo al final, ¿sí? Cada puntito determina una posición en el tiempo y nos entrega un valor digital. Es decir, si antes, no sé, estaba tomando el valor de 10 grados centígrados, ahora con esa muestra en formato digital no voy a tener un valor de 10 grados centígrados o el equivalente, no sé, a 5 milivolts, por ejemplo, sino sería un valor digital que podría ser, no sé, 0001.
que es el valor de 5 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese valor digital es el que se le va a entregar a la computadora, ¿sí? Es, digamos que, el trabajo final que va a realizar la tarjeta de adquisición.